con el tema de las encuestas. Ya está Alexandra Ames, politóloga, para hablar acerca del último sondeo de Datum, que es la foto del momento. Las encuestas lo que han hecho en esta segunda vuelta es presentar cada 7 días, es decir, semanalmente, los resultados de sondeos. En este caso, la pregunta que se le ha hecho a la gente que ha participado no es, digamos, ¿por qué votaría si mañana fueran las elecciones? No, se le ha dicho, señor, ¿usted por qué votaría? No me lo diga, es un simulacro de votación. Tenga usted esto que es igualito a una cédula de votación. Los resultados es que están... Es un empate técnico, en realidad, para ser justa. Acá está 42.6% Perú Libre, 41.7% Fuerza Popular. Diferencia 0.9%. Alexandra Ames ya está con nosotros. Alexandra, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Buenas noches, encantada de estar aquí. Igualmente, Alexandra. A ver, lo que estamos viendo es que efectivamente este es un empate técnico. Y si retrocedemos a una semana nada menos, la misma empresa, Datum, planteaba una diferencia de 5.2%, si no me equivoco, entre Perú Libre y Fuerza Popular, Castillo y Keiko. ¿Qué crees, Alexandra, que haya sucedido para que la brecha se haya acortado? ¿Consideras que esto es resultado de lo que pasó en el debate técnico? Un poquito la mezcla de varias cosas, ¿no? No creo que lo del debate haya sido contundente, pero sí lo que se viene después del debate, ¿no? Estos memes o los titulares, las mesas de análisis que hay alrededor del debate, ¿no? Entonces no es un solo evento, sino la consecuencia de diversos eventos que van sucediendo alrededor de esto, que además ha coincidido con el terrible evento que hemos tenido el día lunes en Biscatán, ¿no? En Biscatán del N, en el Valle del Braem. A eso... Entonces... Sí. No, termina, Alexandra, te escucho. Sí, entonces... básicamente lo que está sucediendo es que hemos visto que la gente se ha desilusionado un poco más de Pedro Castillo porque vemos que ha caído, pero Keiko Fujimori ha subido apenas un punto, ¿no? Entonces, la subida de Keiko no ha sido tan fuerte como la de Pedro Castillo, como la bajada de Pedro Castillo. Entonces, ¿a dónde se van esos votos de Pedro Castillo? Se están yendo al blanco viciado, al no sabe, ¿no? Entonces, ahí hay que mirar también justamente eso, ¿no? Que si es que está generando una desilusión con Pedro Castillo, no necesariamente está terminando de ir estos desilusionados, digamos, hacia Keiko Fujimori, ¿no? Lo que dices es cierto, porque voto en blanco es paradójico, ¿no? Porque estamos cada vez más cerca a la segunda vuelta, digamos, el porcentaje del voto en blanco, el voto viciado debería ir bajando y sin embargo vemos cómo ha aumentado de 9.1 a 10.3, es decir, 1.2% de gente que no se convence pues por ninguno de los dos y va a viciar o va a anular su voto. Lo que dices es cierto y mencionas un tema que creo que es importante y que incluso haya calado más que el propio debate técnico en cuanto a la preferencia del electorado y que es esta matanza, ¿no? Este hecho terrible en el Braem donde fueron asesinadas 16 personas y a Castillo se le vincula con Movadef, se le vincula con Sendero Luminoso. De hecho, una de las preguntas en la encuesta de Datum es Pedro Castillo y su relación con Movadef. ¿Crees que entre las agrupaciones políticas que forman el frente que apoya a Pedro Castillo se encuentra o no se encuentra el Movadef y Sendero Luminoso? Es prácticamente, digamos, mitad la respuesta. 43% dice que sí se encuentra, 42% no se encuentra y no sabe 15%. Sí, efectivamente, y si bien este hecho no ha estado relacionado con el Movadef, sino con todo un movimiento narcoterrorista, digamos que es mucho más complejo de entender y que se lo dejo a los especialistas del tema. Sí tenemos que ser conscientes de que hoy en este momento un congresista electo por Perú Libre está siendo investigado por sus relaciones con Movadef. Entonces, este hecho tan lamentable de alguna manera ha sido utilizado por ambos candidatos de manera política, ¿no? Por un lado, para decir, nosotros resolvimos todo en los 90s, y por el otro lado, por si acaso, nosotros no tenemos nada que ver con esto, ¿no? Entonces, en un momento tan doloroso, a mí me hubiese gustado escuchar de ambos candidatos, por ejemplo, qué propuestas piensan hacer para de una vez acabar con este nivel de violencia que existe en el Braem, en donde la comunidad xánica es la más perjudicada. Sí. Y desde hace rato, desde por lo menos hace 10 años. Efectivamente. Sí, porque además la otra vez que conversábamos, Alexandra, te preguntaba por toda esta campaña del terruqueo, del comunismo, ¿no?, en contra de Castillo, pero había un grupo de gente que no terminaba de creer porque, claro, decía, ¿quiénes están detrás de esto? Los que defienden el modelo de toda la vida, los que apuestan por defender, digamos, los intereses del empresariado, y como que
si calaba o no, no se reflejaba de una manera tan tangible, tan directa en las encuestas. Pero ahora, existiendo, según Datum, claro está, esta diferencia mínima de menos de un punto entre uno y otro, ahora sí podría todos esos mensajes terminar por jugarle en contra al candidato Castillo, ¿crees tú? Yo creería que es una suma de cosas las que le están empezando a jugar en contra. Pero insisto, si miramos la encuesta y a dónde se van estos votos desilusionados, digamos, no necesariamente están yendo a Keiko Fujimori, por lo cual la candidata pues tendría que hacer otras estrategias para ver cómo genera mucho más atracción, digamos, a estos candidatos desilusionados, a la par que empieza a llamar a aquellos que están dispuestos a votar blanco, viciado o que todavía no se han decidido, ¿no? ¿Qué crees que espera la gente, Alexandra? Porque en el debate técnico, efectivamente, terminó siendo mucho más político que técnico, ¿no? Hubo propuestas, es cierto, pero la estrategia de Perú Libre fue, digamos, apelar a la empatía, ¿no? Al recordar el pasado del fujimorismo, de la dictadura, de las acusaciones gravísimas por corrupción. Y claro, a los fujimoristas que no les conviene, ¿no?, entrar a tallar en esos temas o aterrizar en puntos donde saben que tienen más que perder que ganar. Claro, dijeron, nos concentramos en esto que es plan de gobierno, y en eso estuvieron de todas maneras mejor que Perú Libre. Pero Perú Libre, digamos, para muchas personas que fueron consultadas sobre este tema, sintieron que eran personas más cercanas, con un mensaje más directo. Haya sido o no, digamos, la razón de ese debate, finalmente la manera como lo llevó ese grupo de Perú Libre, para muchos fue mejor, para otros no. Igual, el análisis al 100%, cuando se le consultó a la gente, sí ponen que Fuerza Popular, aquí están los resultados, tuvo un mejor desempeño. El 54% dice que ganó Fuerza Popular, el 26% dice que ganó Perú Libre. ¿Qué crees que debería de pasar en el debate del domingo, ya donde ya no son los técnicos, los especialistas, donde son ya los candidatos? Sí, a ver, yo creo que es importante tener estos espacios de debate, tanto técnicos como políticos, en donde se pueda discutir justamente las propuestas en un nivel de seriedad que la ciudadanía merece. Evidentemente los electores no hacen un voto racional solamente por elegir cuál es la mejor propuesta técnica, y eso sucede en cualquier parte del mundo, no es algo que nos caracterice a los peruanos. Pero eso no significa que no vayamos a buscar que las propuestas conecten con los electores, ¿no? Entonces, esto va a ser muy importante, que ambos candidatos tienen que empezar a hacer. Creo que las propuestas técnicas del fujimorismo en el debate pudieron mostrar cierta solidez, ¿no?, desde la perspectiva técnica, pero Perú Libre, como bien lo has dicho, ha ido a hablar en un discurso que conecte más desde las emociones, desde lo que uno está dispuesto a hacer, pero no necesariamente explicando el cómo, ¿no? Entonces, que la gente vote de manera emocional no significa que vote desinformadamente. Va a ser muy importante que los ciudadanos puedan tomar la mejor decisión y con la mejor información poder llegar a una conclusión, porque no solamente es el tema técnico, sino también a mí me puede gustar una propuesta técnica, pero no me puede, quizás la persona que lo propone no me gusta porque tiene, pues, por ejemplo, casos de corrupción, o porque ha sido muy obstruccionista. Entonces no es solamente el tema técnico, sino también el tema de la integridad pública. Recordemos que la corrupción es uno de los principales problemas que más piden que a los peruanos que se resuelvan, ¿no? Claro, y la estrategia de Perú Libre es recordarle al fujimorismo todo lo que tiene que ver con la corrupción oleada, sacramentada, que ha generado condenas, Fujimori y parte de su entorno, que cumplen penas además por ello, y lo que se le podría venir eventualmente a Keiko Fujimori, que también está procesada por temas ligados a este tipo de situaciones, de esta naturaleza. Bueno, el 48% cree que se quedará en el poder Pedro Castillo, ¿no? Dice el 46% de los consultados dice que Pedro Castillo, si gana, no implementaría un gobierno como el de Venezuela, versus un 40% que dice que sí se implementaría. Lo que me llama la atención de esta encuesta, que claro, la publica Perú 21, que ya sabemos, digamos, cuál es la ruta, la línea editorial, ¿no?, a favor absolutamente de Keiko. Pero la mayoría de preguntas son, claro, por Pedro Castillo.
en los desagregados, ¿no? En la documentación que se registra aquí, en los cuadros que se presentan. Poco, por lo menos, de lo que publican. No sé si Datum, de todas maneras, lo considera como parte de las interrogantes que plantea a la gente que participa en ese simulacro de votación. Pero, por ejemplo, un desconocimiento del debate. Ha visto, ha leído Pedro Castillo, gobierno tipo Venezuela. Percepción de las disculpas de Keiko. No son sinceras 65%. Sí son sinceras 27%. Qué importante es la credibilidad. Y claramente Keiko, por más de que pida perdón, que diga que a Zavala eventualmente lo podría invitar para para que se haga cargo de un ministerio, la gente no le cree. Eso es muy importante, ¿no? Cuando tú me preguntas hace un rato respecto a qué debe pasar, digamos, del debate en adelante, creo que es justamente promover la credibilidad y también olvidarse las contradicciones. Ambos candidatos, de una u otra manera, han empezado a contradecirse, ¿no? Que si voy a quitar los fondos de la AFP, que si lo cierro, que si lo reformo, que si estatizo, que si nacionalizo, que si sigue la inversión extranjera en el Perú. Entonces no queda claro para el peruano, digamos, con qué discurso nos estamos quedando, ¿no? Entonces, la última palabra se va a dar justamente en la última semana. No, de acuerdo. El debate es fundamental, porque luego también les quedan pocos días para poder hacer la campaña, el meeting de cierre, y hasta ahí nomás. Si convenciste, bacán; si no convenciste, bacán. Y la palabra final la tiene el electorado el 6 de junio. Eso está clarísimo. Alexandra, gracias, como siempre, por aceptar nuestra invitación. Es un placer conversar contigo. Un abrazo, nos vemos. Gracias, igualmente. Alexandra Ames, politóloga, aquí en ATV Noticias al estilo